Hoy le voy a presentar en nuestro canal, contarle el caso de Santiago Maldonado. Vamos a ver qué pasó. Santiago Andrés Maldonado fue un artesano y tatuador. Nació el 25 de julio de 1989 en la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Unos meses antes de su desaparición, se había instalado en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, a unos 70 kilómetros del Lof, donde se denunció su desaparición. Maldonado apoyó a las comunidades aborígenes en su reclamo por las propiedades de las tierras. La familia del artesano afirmó que el joven nunca tuvo militancia política porque descree de la política. Él tiene compromiso social y que no es miembro del grupo conocido como RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, porque cercanas a él calificaron sus ideas como anarquistas, indigenistas, humanistas y solidaridad, mientras que su hermano Sergio declaró a la prensa que Santiago se defendía como anarquista. Maldonado se decidió también a la pintura, siendo autor de varias pinturas murales realizadas en el pueblo natal. Hechos denunciantes. El 1 de agosto de 2017, cerca del mediodía, la Gendarmería Nacional irrumpió por las fuerzas en la comunidad Lof en Resistencia de Cuzamén, sin que mediase orden judicial. Las fuerzas de seguridad rompieron las tranqueras por un camión hidrante e ingresaron al predio una cantidad indeterminada de gendarmes armados. Los agentes procedieron a reprimir a los habitantes con disparos de bala de goma y perdigones de plomo, según los denunciantes, quemando elementos pertenecientes a la comunidad, algunos de los que se encontraban en el campamento. Huyeron hacia Río Chubut, ubicado a 350 metros de la tranquera de entrada, y hacia un bosque cercano al campamento. Los denunciantes señalaron que allí se encontraba el joven Santiago Maldonado, un mochilero que ante la represión huyó hacia la vegetación y se escondió antes de llegar al río Chubut por no saber nada. Testigos grabados por la Fiscalía en la zona de los hechos relataron que entre los tiros y las agresiones, un segundo más tarde los perdieron de vista y escuchan que un gendarme da la voz de "tenemos uno", y luego se acercan una camioneta de la Gendarmería. Abren las puertas traseras y entre varios efectivos rodean las puertas para que no se pueda ver. La denuncia sostiene que Maldonado fue apresado y subido a un vehículo perteneciente a los
a las fuerzas de seguridad. Ese mismo día, el periodista de Esquel, Ricardo Alejandro Busto, publicó la noticia que Maldonado había sido detenido por germería en el PULOF de Juegamen y lo puso a disposición del Poder Judicial. Cuestión jurisdiccional. La principal escena del crimen se encuentra dentro de una comunidad indígena PULOF de resistencia de Cusamen, protegida por las normas constitucionales internacionales que garantiza su derecho a la libertad, determinación, autonomía y a la consulta previa de las autoridades estatales. Esta circunstancia no generó problemas de tipo jurisdiccional con las diferentes fuerzas policiales de los estados nacional y provincial y con las autoridades judiciales intervinientes en el caso, ya que el Estado argentino no reconoce a esta comunidad como tal. Adicionalmente, la empresa multinacional Benetton Group tiene los derechos de propiedades sobre el territorio en el que está asentada la PULOF en resistencia de Cusamen. Desconoce los derechos reclamados por los indígenas, considerándolo usurpadores, y mantiene un tenso conflicto con la comunidad indígena. Asimismo, dentro de esa última empresa y muy cerca de la comunidad indígena se encuentra instalado un destacamento oficial de la Policía Provincial y se ha denunciado que también se encuentra instalado un destacamento irregular de Gendarmería Nacional en el caso de la estancia empresa. Investigación judicial. El primer funcionario judicial en tomar intervención fue el defensor oficial de Esquel, Jorge Fernando Quintana, que recibió el aviso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de que estaba desarrollándose un procedimiento previo en la comunidad mapuche de Cusamen. El mismo 1 de agosto por la tarde, Quintana se hizo presente en el OFF mapuche, donde fue informado de que la detención de una persona por agente de Gendarmería Nacional. Quintana inspeccionó el lugar, recibió testimonio y tomó fotografías de las huellas del vehículo que se encontraba en el lugar en el que los testigos señalaban que se había producido la detención. Al día siguiente procedió a solicitar un pedido de paradero a la Policía Provincial y un habeas corpus ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Poco después, los familiares de Santiago Maldonado se presentaron como parte de querella en las investigaciones penales. La desesperación formó dos causas, 32-34,
2017 sobre desapariciones, luego recaratulada, desaparición forzada y 8233 2017 sobre habeas corpus pública quedó bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Esquel, mientras que el defensor oficial designado fue Fernando Machado. La causa judicial quedó a cargo del juez Otranto, quien delegó la investigación en la fiscal federal Silvina Ávila. El juez intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimidación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido. La ONG ambientalista Naturaleza de Derechos se hizo presente en el lugar de los hechos y documentó mediante videos y fotografías huellas físicas de la represión, disparos de armas de fuego, presencia de niños, destrucción de viviendas, huellas de automotores, actuación de la Gendarmería Nacional aportándola al expediente judicial y las causas internacionales abiertas. La causa iniciada como averiguación de delito fue recaratulada el 24 de agosto como desaparición forzada de personas. El delito de desaparición forzada está tipificado, detallado legalmente en Argentina en el artículo 142 ter del Código Penal del siguiente modo. Artículo 142 ter. Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o a las personas o a miembros de un grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma privere de la libertad a una o más personas cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de una persona durante las primeras semanas luego conocido del hecho. El gobierno argentino negó toda relación con la detención de Santiago Maldonado, tanto a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como del propio presidente Mauricio Macri, y sostuvo que no existe indicio que pueda vincular a la Gendarmería Nacional con el hecho luego de la primera semana. El gobierno continuó negando esta relación con una eventual detención ilegal de Maldonado. Desde un inicio de la investigación judicial, incluso la hipótesis
de la vinculación de miembros de Gendarmería Nacional y las pesquisas se dirigieron en ese sentido. Primer rastrillaje. El 5 de agosto, 4 días después de la desaparición, el juez de la causa ordenó a la Prefectura Nacional realizar un rastrillaje con la ayuda de perros en el lugar en el que se denunció la desaparición de Santiago Maldonado dentro de la PULOT en Resistencia de Cuscamen. El registro se realizó desde la zona en que los denunciantes iniciaron que el joven fue visto por última vez hasta 400 metros agua abajo del río Chubut. En el comunicado judicial informó que los perros localizaron un rastro potencialmente perteneciente a Maldonado, que fue seguido hasta la orilla del río y que las fuerzas policiales intentaron examinar también la otra orilla, acción que no fue autorizada por las autoridades de la comunidad indígena. El defensor oficial de Fernando Machado desmintió el informe del juez, tanto sobre el hecho de que las autoridades indígenas no hubieran autorizado el rastrillaje, como sobre el hecho de que no se hubiera examinado la otra orilla. Textualmente, el defensor oficial informó: hay aspectos que por ahí se malinterpretan, porque es cierto que hay un orden judicial, pero también es cierto que hay aspectos de naturaleza cultural de las comunidades mapuches que a veces son necesarios consensuar. Esto no constituye o no es una negativa, porque en ningún momento la comunidad se negó. Es cierto que no aceptó la participación de drones, pero una vez que se consensuó sobre aspectos culturales y sobre el objetivo jurisdiccional, y siempre concentrado en la búsqueda de Santiago, se llegó al punto de poder hacer el rastrillaje con el perro, y a su vez que Prefectura recorriera ambas márgenes del río. El objetivo es encontrar a Santiago, y encontraron con vida. Creo que Santiago se estuviera ahí. El recorriendo del perro fue muy claro, muy contundente, porque no titubeó en ningún momento. Y por otro lado, el personal de Prefectura Naval Argentina dijo que es muy difícil que Santiago se hubiese podido ahogar. Ahí es un lugar de muchos palos, con una profundidad de un 1,30 o 1,40, en parte más profunda, con un poca corriente, y si hubiera habido un deceso de esa naturaleza, lo más probable es que el cuerpo estuviera a los pocos metros o en la orilla, porque hay muchísimos palos. Fernando Machado, defensor oficial. Inspección de vehículos. El 6 de agosto fueron examinados pericialmente los vehículos de Gendarmería Nacional,
utilizando en el operativo represivo el comunicado del juzgado. Informó que los mismos había quedado resguardado. El defensor oficial, sin embargo, dio una versión distinta, informando que los vehículos habían sido lavados y que la faja de una de las camionetas periciadas estaba rota. El 16 de agosto, la ministra Patricia Bullrich también sostuvo en su declaración ante las cámaras de senadores que las pruebas habían sido resguardadas, pero un mes después, un alto funcionario del Ministerio de Seguridad reconoció que los vehículos habían sido lavados en cumplimiento de los reglamentos internos de las fuerzas. Segundo rastrillaje. El 16 de agosto, el juez Otranto ordenó realizar un nuevo rastrillaje en la zona donde los denunciantes dijeron que había desaparecido Santiago Maldonado. En la búsqueda estuvo presente el juez y actuaron más de 150 agentes, principalmente de la Policía Federal y la Prefectura Naval, equipados con perros, drones y un helicóptero. El rastrillaje fue comunicado a la familia y además denunciantes en el momento mismo en el que el juez salió del juzgado para iniciarlo, y fue realizado en el área de la tierra perteneciente de la comunidad mapuche, alcanzado el borde del río Chubut, en donde justo durante el mismo los perros encontraron ropa y un collar que por su olor podría pertenecer al joven desaparecido. El collar fue encontrado a la vera del río, a pocos metros, donde los testigos mapuches dijeron que Maldonado había sido golpeado por agentes de la Gendarmería Nacional. El diario Clarín tituló en esa oportunidad, apoyado en la información que le aportaron funcionarios del Ministerio de Seguridad, que el rastrillaje hizo dudar de las versiones de los testigos, fortaleciendo a la versión del gobierno de que Maldonado podría no haber estado presente en ese lugar el día 1 de agosto. En dirección opuesta, el diario Página 12 tituló que el hallazgo del collar apuntaba a la Gendarmería. Declaración de Matías Santana. El 5 de septiembre del 2017 declaró como testigo Matías Santana, miembro de la comunidad PULOP en resistencia de Amén, y una de las personas que fueron perseguidas por Gendarmería Nacional dentro de un predio mapuche. Santana afirmó que logró escapar de la Gendarmería cruzando el río Chubut y que desde el otro lado logró ver con unos binoculares como un bulto negro con una campera celeste era golpeado por efectivos de la Gendarmería, quienes luego parece introducirlo en un vehículo. Santana ya había declarado fuera de la causa sin revelar su identidad ante funcionarios de la Procuraduría de Violencia Institucional, Procubin, que grabaron sus declaraciones y la presentaron de inmediato al juzgado, al juez de la causa. Según aclaró a los medios de comunicación, al salir del juzgado pudo ver cómo había 3 efectivos de la Gendarmería que estaba golpeando un bulto negro
con una campera celeste. Esa campera es la que yo le presto a Santiago Maldonado esa mañana cuando decidimos cambiarnos la ropa. Con unos binoculares logró observar que sale un imán desde la comunidad hacia la ruta 40. Estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería. Hacia una pantalla desciende el mismo buzo que yo vi que estaba golpeando. Lo introducen en una camioneta y sale rumbo a Esquel. Un día después, el testigo amplió a los medios de comunicación su declaración, explicando que tras el desalojo de la ruta 40 pudo subir a un caballo y que desde un cerro alto había podido observar con unos binoculares cómo los gendarmes golpeaban y se llevaban a Maldonado, asegurando que no pudo mostrar los binoculares porque lo había perdido un compañero durante un rastrillaje de la Gendarmería. El juez Guido Otrato, en declaraciones al diario La Nación, por las que resultó apartado del caso, comentó las declaraciones del testigo en los siguientes términos: más allá de los condimentos de la larga vista y lo que tardó en llegar a un cerro para ver toda la situación, el problema de esa declaración es cuando se la empieza a comparar con los otros elementos de prueba, entra en contradicción con otras declaraciones, incluso con las de la gente de la comunidad, ni que hablar con las de los gendarmes. Hay fotos y sabemos en qué horario se fue produciendo lo que sucedió dentro del territorio. No pudo aclarar el análisis preliminares, pero hay consistencia que le resta credibilidad a esa versión. Otro testigo, miembro del Bloc Mapuche, también declaró ante el juez que Santiago Maldonado se encontraba en el lugar al iniciarse la represión y que la Gendarmería Nacional había realizado rastrillaje dentro del predio. A mediados de mayo del 2018, Matías Santana fue procesado por el juez federal de Esquel a cargo del juez Guido Otrato, acusado de ser coautor del delito de impedir el normal funcionamiento del transporte por tierra, resistirse a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, dañar parcialmente una cosa mueble ajena, el desobrado y el mandas hacer uso de amenaza empleados, armas y en forma anónima y acusar lesiones graves a otro por su condición de miembro de la fuerza de seguridad y para asegurar el resultado de otro delito. Tercer rastrillaje. El 8 de septiembre el juez Otrato ordenó realizar un segundo rastrillaje en la zona donde los denunciantes dijeron que había desaparecido Santiago Maldonado. Actuaron más de 200 agentes, principalmente de la Policía Federal y la Prefectura Naval, utilizándose
En esta oportunidad el rastrillaje fue realizado principalmente en el área del río Chubut, agua arriba y abajo, desde la comunidad mapuche, donde los testigos dijeron haber visto a Santiago Maldonado por última vez, pero sin ingresar a la misma. El objetivo del operativo era examinar cuidadosamente el río y sus márgenes. Asimismo, un helicóptero y un dron siguieron el curso del río, filmando toda el área. El resultado fue negativo y no se registraron hallazgos. Declaración interna del gendarme Robledo. El 12 de septiembre de 2017, el Ministerio de Seguridad incorporó al expediente 3 testimonios de gendarme realizado en el sumario interno dispuesto por el propio Ministerio. Los informes fueron calificados por el gobierno y la prensa como importantes y clave para resolver el caso. Ese mismo día el gobierno hizo trascender informalmente que un gendarme confesó haber golpeado con una piedra a una de las personas que se encontraba dentro de la comunidad mapuche allanada el 1 de agosto. Según los medios de comunicación que dieron a conocer, trascendido, el gendarme había sido Neri Armando Robledo y la declaración se habría realizado el día 11 de septiembre en el ámbito interno de la Gendarmería Nacional. Robledo no había sido mencionado en los informes anteriores realizados por el Ministerio de Seguridad. Entre los 7 gendarmes que se encontraban en las cercanías del río, el diario Clarín tuvo acceso al testimonio completo del gendarme Robledo y publicó el mismo. Robledo declaró que la piedra que arrojó era un tanto pequeña, que se arrojó a una persona que estaba cruzando el río Chubut a nado, impactándolo en la espalda. Siempre según el testimonio de Robledo, la persona golpeada terminó de cruzar el río y lo impulsó desde el otro lado. Aclaró también que en ese momento el hombre al que golpeó no se encontraba encapuchado, porque había perdido la capucha en el río, pero que no se acordaba de ninguna característica física del niño, salvo que era una persona robusta de unos 2 metros de alto, que vestía pantalón largo. Robledo contó también que luego del operativo le informó a su camarada que le había arrojado piedra a la persona que estaba cortando la ruta y que en todo momento estuvo acompañado por el sargento Carlos Peloso, quien presenció todo el hecho y fue quien le hizo saber que el piedrazo había impactado sobre la espalda del hombre que estaba cruzando el río. Gendarme Robledo se contradijo con la declaración del jefe de Gendarmería del Bolsón, que en el día anterior había asegurado de que nunca hubo contacto con los manifestantes. Al ser citado a declarar ante el juez de la causa el día siguiente, el 13 de septiembre de 2017,
sargento Carlos Peloso negó de haber visto que Robledo hubiera arrojado una piedra a alguna persona, según informó a la prensa Gonzalo Caño, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, legislativo, Ministerio Público y legislatura del Ministerio de Seguridad de la Nación. Otros 3 gendarmes declararon también como testigo ante el juez ese mismo día, afirmado que no había visto a Robledo arrojando piedras ni se había enterado de que lo hubiera hecho. Testimonio de gendarmes que actuaron. El 14 de septiembre declararon como testigo ante el juez 4 gendarmes pertenecientes al Escuadrón 36 que actuaron en el operativo del 1 de agosto, durante el que presuntamente desapareció Santiago Maldonado. Los gendarmes informaron que 10 minutos antes de que se iniciara el operativo, se retiró del lugar el jefe del escuadrón, comandante Fabián Méndez, quedándolo el operativo a cargo del segundo mando, comandante Pablo Escola. Los testigos declararon que 3 integrantes del grupo de mapuche que perseguía lograron cruzar el río y que recibieron la orden de buscar manifestantes en la vera del río Chubut, permaneciendo en el LOP hasta las 18 horas. Entrevista al juez Otranto en el diario La Nación. El 17 de septiembre del 2017, el diario La Nación publicó una entrevista exclusiva al juez de la causa, Guido Otranto, a través de la cual anunció cuáles eran sus convicciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En la entrevista, el juez Otranto anunció que consideraba probada la presencia de Santiago Maldonado en el LOP mapuche al comenzar la represión realizada por la Gendarmería Nacional, que el momento crucial de los hechos fue cuando los gendarmes llegaron al río, que la hipótesis más razonable era que Santiago Maldonado se hubiera ahogado en el río Chubut, que no había elementos que permitieran pensar que fue capturado por la Gendarmería Nacional, que no había elementos que permitieran sostener que pudo ser seguido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, que no creía que la desaparición del joven se hubiera producido por un excepto de algún miembro de la Gendarmería, que había consistencia que le resta credibilidad a las declaraciones de Matías Santana, que él dijo haber visto la detención de Santiago Maldonado, que la opinión pública no llegaba a comprender en su total dimensión cuál es el problema que estábamos teniendo con esta comunidad. Otranto fue acusado por la querella de haber ordenado militarizar la zona, haber permitido la injerencia directa de los funcionarios enviados por la ministra Patricia Bullrich a Esquel. Lo vamos a dejar por acá. Esta es la primera parte
Y ya pronto voy a hacer la segunda parte de este caso, así que pongan el like, comenten, suscríbanse y hasta un próximo video.